Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez Huerta. Acabo de terminar la carrera de licenciado en Derecho por parte de nuestra institución, la Universidad Ciudadana del Estado de Nuevo León, con matrícula 10056 de la carrera de licenciado en Derecho. Mi examen profesional abarcará el área del derecho civil. Esta área es muy amplia, al igual que todas las áreas que tiene el derecho. Voy a empezar por dar una pequeña introducción, puntos claves importantes que voy a estar tocando en mi desarrollo de este examen. Quiero empezar comentando que toda persona ante una sociedad tiene derechos y obligaciones las cuales debemos llevar a cabo, y que esas obligaciones y esos derechos se rigen por medio de reglas de conducta. Reglas que debemos llevar a cabo para el bienestar de la sociedad en la cual estamos viviendo, para que haya un respeto, para que haya armonía, pero que no, sobre todo que no haya conflictos. Ahí es el punto clave en derecho civil, de los conceptos que acabo de mencionar. Dentro de mi investigación y mi proyecto de mi examen, vamos a tocar otros puntos importantes, como lo es el matrimonio, como es el derecho familiar, como son todos los tipos de contratos, obligaciones, en fin. Lo voy a ir plasmando también con ejemplos. A continuación, voy a explicar qué es el derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho que regula nuestras obligaciones, nuestros derechos ante una sociedad en cuestión de la personalidad. Y está enlazado a el derecho familiar, está enlazado a nuestros bienes, está enlazado a la patria potestad, está enlazado a las sucesiones, a los derechos y obligaciones y a los contratos. Todos estos que acabo de comentar ahorita, voy a hacer un énfasis a cada uno de ellos y explicarlos también con ejemplos. A continuación, plasmo cada uno de ellos. Me voy a enfocar a personas. Aquí las personas me refiero al aspecto legal, es decir, me refiero al domicilio, al estado civil en que se envuelve, que tiene. En la personalidad o en las personas, como todo ciudadano, debemos, para tener esos derechos y obligaciones, debemos tener un registro en la sociedad misma en que vivimos. Ahorita voy a enfocar y voy a decir en qué registro. Cuando nos llevan nuestros padres a que nos den el nombre y vienen todos los datos generales, es el registro civil, pero ahorita lo voy a explicar al fondo. Otro de ellos es el derecho familiar. El derecho familiar es un punto clave dentro del derecho civil. ¿Por qué? Porque ahí se ve el matrimonio, se ve el divorcio, se ve la patria potestad, y voy a comentar cada uno de estos puntos. El matrimonio es un punto clave en derecho familiar. ¿Por qué? En derecho civil. Por lo siguiente. Recordemos que el matrimonio es un contrato conyugal entre dos personas que se unen voluntariamente para formar un hogar. Pero dentro de ese hogar puede haber conflictos, hay también derechos y obligaciones que tienen al procrear hijos en cuestión de la alimentación. Pero también cuando hay conflictos, pues ya deciden romper ese lapso o ese contrato que se tenía con la persona. Y es cuando viene el divorcio, que es romper e
ese vínculo de unión entre esas dos personas. Y la autoridad encargada para de editar o quitar ese vínculo o lazo matrimonial es el juez de lo civil ante los juzgados de lo familiar. Ahora bien, ¿qué pasa si tienen hijos menores de edad? Ahí interviene lo de la patria potestad. Pues entonces hay que darles pensión alimenticia, ya sea por parte de él o por parte de ella. ¿Y quién lo exige? La autoridad competente, en este caso el juez de lo familiar. Vamos a ver también acerca de los bienes, que es el uso o goce de nuestro patrimonio. Más adelante vamos a ver cada uno de esos conceptos. En cuestión de las sucesiones, aquí en las sucesiones es cuando una persona que fallece hereda sus bienes a sus herederos. Y por último vamos a ver las obligaciones, qué es una obligación civil y cuáles son los tipos de contratos que existen. Eso lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. A continuación, también vamos a ver las fuentes del derecho civil, que son 3 tipos de fuentes. Como comenté al principio, toda conducta se rige por medio de reglas, y esas reglas se forman por medio de normas, que son las leyes. Esa ley es la base central del derecho civil, que es el Código Civil. Y el Código Civil lo marca para cada estado como para la federación, que va enlazado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código, que son también leyes que vamos a ver o que estamos viendo. Está por otro lado la jurisprudencia. ¿Qué viene siendo la jurisprudencia? Pues son los tribunales que ellos toman las decisiones para resolver conflictos. Y eso se da en los juzgados. Y la doctrina. A continuación, también vamos a ver algunos tipos de obligaciones y qué es una obligación civil. Una obligación civil es un vehículo jurídico o una capacidad jurídica que se da en 2 personas, en las cuales para producir sus derechos y transferir sus derechos y obligaciones. Un ejemplo que yo les puedo dar: si yo voy a una empresa y estoy trabajando dentro de esa empresa, me contrata y ya estoy trabajando, la empresa tiene derechos y obligaciones para yo como trabajador, y yo tengo obligaciones y derechos para la persona moral, que es la organización. Vamos a ver aquí otros tipos de obligaciones que existen, y aquí dentro hay varios tipos de obligaciones. No las vamos a ver todas porque no terminaríamos. Vamos a ver algunas. Tengo la obligación de dar. ¿A qué se refiere esta obligación? Esta obligación se refiere a entregar un bien. Por ejemplo, yo tengo un automóvil y se lo quiero entregar a una persona. Es donde entra la obligación de dar. Si yo tengo un bien, esa persona también me lo compra, pues yo tengo que entregarle ese bien y ella tiene que entregarme lo pactado. Otro tipo de obligación es la obligación de hacer. ¿A qué se refiere ese tipo de obligación? Con un ejemplo se los voy a explicar. Yo contrato a una persona para que vaya a remover mi casa y le digo, píntame la casa. Él tiene la obligación de pintarme la casa. Pero a mí yo tengo la obligación de pagarle por los servicios prestados. Otra de las obligaciones que tengo por aquí son la de no hacer.
¿A qué se refiere este tipo de obligación de no hacer? Cuando yo me niego a realizar una actividad. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Construir un edificio, pues yo no lo quiero hacer, me estoy negando. Otro tipo son las transitorias. ¿Cuáles son las transitorias? Son aquellas que se realizan en un solo acto. Por ejemplo, si yo compro un periódico de noticias, yo tengo la obligación de pagar ese periódico en su momento. Otro tipo de obligaciones son las obligaciones duraderas. Son aquellas que se realizan a través del tiempo. A continuación, vamos a ver también lo siguiente. Algunos ejemplos de obligaciones civiles que hay. Como todo ciudadano, puedo poner ejemplo cuando nosotros pagamos un impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos la obligación de pagar esa contribución. Otro ejemplo que yo les puedo poner es cuando yo tengo la obligación de pagar a terceros. ¿A qué me refiero con terceros? Es muy típico hoy en la sociedad. Yo tengo mi automóvil, voy circulando, viene otro automóvil, yo le doy un golpe al otro automóvil, yo tengo la obligación de pagar y reparar ese daño. Y otra obligación es la de un contrato. El ejemplo que les acabo de poner, si a mí me contrata una empresa, yo tengo la obligación de realizar las actividades con esa empresa y ella tiene la obligación de pagarme por mis servicios prestados. A continuación, hay otro tipo de obligaciones y hice énfasis mucho en el concepto del matrimonio. Aquí, la obligación que tenemos nosotros al unirnos en el lazo matrimonial, porque tuvimos nuestra voluntad, es el sostenimiento del hogar, lo económico. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos? Pues tenemos la obligación de otorgarles la alimentación. Estos son algunos de los ejemplos que se analizaron en cuestión de las obligaciones. Vamos a entrar en detalle ahora refiriéndome a qué es un contrato en derecho civil. El contrato es un vehículo jurídico entre dos partes para desarrollar obligaciones y derechos. El ejemplo que yo les puse, el de la empresa. Ahora sí, quiero hacer énfasis que vamos a ver varios tipos de contratos civiles que existen, pero antes quiero enfocarme a ver cuáles son los elementos en los cuales interviene el contrato. Uno de ellos es el objeto, otro de ellos es el consentimiento y otro de ellos es la causa. Esos son los tres conceptos básicos dentro de los contratos. A continuación, les mencionaré algunos tipos de contratos que existen. Empezaré por el contrato de promesa. ¿A qué se refiere este contrato de promesa? Es un vehículo que se da entre dos partes o dos personas cuando se realiza un contrato futuro. Es decir, un ejemplo, yo ando en busca de trabajo, llego a una empresa, a una persona moral, a buscar trabajo, ella me contrata, pero hacia un futuro, no ahorita, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, tengo un contrato futuro. Otro es el contrato de compraventa. ¿A qué se refiere este contrato de compraventa?
Este contrato de compraventa hace énfasis en dos personas, el comprador y el vendedor. Ahí hay una obligación. Un ejemplo, yo voy a una tienda, compro un artículo, la tienda tiene la obligación como vendedor de entregarme ese artículo y yo tengo la obligación como comprador pagarle el precio de ese artículo. Otro es el contrato de permuta. ¿A qué se refiere este tipo de contrato? Se da cuando se realiza un intercambio de bienes. Es decir, yo tengo un departamento y mi amigo tiene un carro, entonces nos intercambiamos ese bien. El otro es el contrato de donación. Este contrato se da en vida, porque si no se da en vida hay otras cosas más a fondo. Entonces el contrato de donación se da en vida es otorgar mis bienes a una persona, ya sea una parte o la totalidad de mis bienes en forma gratuita. Otro es el contrato de arrendamiento. Este tipo de contrato se da también en dos personas, una persona llamada arrendador y otra arrendatario. El arrendador pues es el dueño del mueble, bien inmueble, y el arrendatario es la persona que alquila ese mueble. Y que por eso al arrendador se le da una compensación económica. El otro tipo de contrato es el contrato de comandato. Aquí este contrato es ceder los bienes sin ningún interés a cambio. ¿Ok? A continuación voy a realizar lo siguiente para terminar ya una pequeña conclusión de todo lo que tratamos. Considero que el derecho civil es muy importante en la sociedad para solucionar los conflictos, pero debemos llevar a cabo, para un buen comportamiento ante la sociedad misma que vivimos, llevar esas reglas adecuadamente, porque si no se perdería toda la inseguridad que existe ahorita y proteger nuestros derechos, nuestras obligaciones, en fin. Quiero agradecer a la universidad por el tiempo y la preparación que mis docentes, mis maestros tuvieron con su servidor y con todos nosotros por habernos formado en esta carrera y poderla desarrollar en el campo de la vida laboral. Les agradezco, que tengan buenas noches. Gracias.